Saludos, estimable audiencia. Mi nombre es Olivia Echeve y estaré participando en estas charlas como facilitadora. Bienvenidos a la edición del programa Restaurados en su Amor, auspiciado por la Iglesia Bautista Armonía, ubicada en Mississauga, Ontario. El propósito de nuestro programa es presentar diversos temas relacionados con los desafíos que hoy en día enfrenta la familia desde una perspectiva cristiana. Vamos a continuar con el tema que estábamos tomando en la primera edición de este programa relacionado con los roles de los padres en la crianza de los hijos. Y estuvimos conversando al final acerca de cuándo empezar a dar pautas al comportamiento de acuerdo al sexo a los niños. Y por esta misma razón me gustaría que habláramos para introducir el programa de este día sobre cuándo es conveniente introducir al niño en los temas de sexualidad, igualdad de género, y que hoy en día están tan debatidos y son tan controversiales para la familia. Omaida, si nos puedes ayudar. Sí, nosotros debemos de enseñarles a nuestros niños cuando empiezan ya con la curiosidad del sexo, de descubrir su propio cuerpo, porque tienen la etapa de descubrir su cuerpo y de decir la niña o el niño. Entonces ahí los padres debemos de darle información simple y sencilla, porque son de mentalidad concreta, entonces para que puedan ellos entender. Ahora con respecto a la diversidad de género, identidad de género, es algo nuevo que se ha introducido y sobre todo en los colegios que están ahora introduciendo a los niños. Es mejor que los padres expliquen, que se investiguen, que estudien y expliquen al niño de la forma más natural y sencilla, para que cuando lleguen al colegio y los profesores le enseñen, ya ellos tengan la idea. Okay. La idea del género. Exactamente. Los padres tienen esa obligación y el deber. No debemos, porque muchos padres, por no querer hablar al respecto, siempre tratan de dejar que los profesores le digan. No, ese no es tarea del profesor. La tarea del padre es darle valores, enseñarle las interrogantes que ellos presentan sobre el sexo, sobre el género. En el colegio deben de enseñarle solamente los cursos que se le da, pero esto tiene que ser responsabilidad directa de los padres. Claro que sí. ¿Qué tienes tú que aportar aquí con la amistad? Gracias, Olivia. Hablando sobre la sexualidad, esta cosa acerca de la identidad de género es una ideología. Esto es una creencia falsa que no tiene nada que ver con la ciencia, ni la fisionomía del niño o del hombre, de la mujer. Así que la escuela, porque los que están en autoridad están ampliando a poder aceptar esto. Déjenme hacer algo, un hincapié, un contexto. Hay una distinción en el orden de la creación de Dios, yendo a las Escrituras. Hay una estructura. Dios marcó diferencias, déjenme permitirla. Hay diferencias entre quién es Dios y quién es el hombre. El hombre y mujer hablando. Claro. El hombre, la mujer no es Dios. ¿Okay? Hay una diferencia. Cuando esa diferencia se borra y creemos la mentira, seremos como dioses, entonces pecamos y es cuando ocurrió el primer pecado y caímos, la caída y el pecado se introdujo. Se borró el enemigo quiso tentarnos y hacernos caer y caímos en esa primera creencia falsa. La segunda creencia falsa es que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Y esta es una distinción clara que Dios hizo. Varón y hembra los creó a imagen de Él. Porque ambos, varón y hembra, reflejan la imagen de Dios. Negar la mujer su feminidad es negar algo que Dios le ha dado tan hermoso para ella, y que un hombre niegue su masculinidad es negar algo hermoso que Dios le ha dado solamente a él. Cuando negamos estas diferencias que Dios ha puesto en nuestro orden, en nuestra estructura, entonces hay distorsión, hay confusión. Y cuando hay distorsión y confusión, terminamos lamentándonos y viviendo, obviamente, vidas arruinadas. Claro que sí. Es muy importante lo que tú dices acerca de
de los roles y de la creación física que Dios nos ha dado como esa distinción exacto física que nos ha dado tanto como hombre y como mujer, que como tú dices es algo precioso y es algo que tiene un propósito. El propósito de procrear, el propósito de subsistir y ayudarse mutuamente, del propósito de compartir, de complacerse, de amarse, pero también de construir la familia. Claro. Es algo muy importante que todos olvidamos muchas veces y pensamos, como nos va enseñando la sociedad, a ser egoístas y a solo satisfacer nuestros propios gustos, nuestras propias necesidades. Y eso es una sociedad hedonista, narcisista, donde el hombre, el ser humano es el centro. Esto es lo que yo quiero, yo me identifico así, y entonces todo el mundo tiene que aceptar eso. Sí. Claro que sí. Ahondando un poquito más en cuanto a esta pregunta, a mí me gustaría también que habláramos un poco de algo que viene un poco relacionado, que es los desórdenes que se presentan a veces en la niñez. Puede ser producto de lo que están viviendo los niños en el hogar, o producto de sus relaciones en las escuelas, o productos que vienen dados en su propia personalidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pueden aportar sobre los desórdenes de las personalidades que hay en las edades tempranas de los niños y cómo podemos abordar esta situación en ellos? Omaida. El problema que tienen los niños cuando hay confusión proviene de los padres, de la relación primeramente que tiene la pareja y la interacción que tienen los padres con los hijos con los padres. Si no hay causa biológica. Si no hay causa biológica, claro, tenemos que aclarar eso, ¿no? Porque hay veces sucede, son casos excepcionales, pero sucede que puede haber algo biológico, pero si es solamente, si es psicológico, tenemos que ver primeramente el origen principal, padre, madre. La relación, porque según el resultado de esa relación, el niño va a comportarse. A florecer, exacto. A desarrollarse inestablemente o establemente. Inseguramente o seguro. ¿Me entiende? Claro, entonces, los padres son el primer contacto del niño. Definitivamente que los padres son los que van desarrollando la personalidad del niño, porque son sus primeros contactos, a la vez que también los hermanos, los tíos, pero la relación personal se inicia principalmente con la madre y el padre. Yoconda, ¿qué opinas tú? Así es, nada más, así es. En la Biblia tenemos mandatos específicos, por ejemplo, el Shema conocido para Israel en Deuteronomio capítulo 6, cuando se le llama a Israel a hacer a oír el mandato de Dios, los mandamientos de Dios, y se le dice que preste atención, que escuche, oh Israel, y empieza a decir que Dios es uno, que se le debe de obedecer ahí. Y dentro de ese contexto está que los padres deben de enseñar, transmitir constantemente, siempre, en todo momento, la ley de Dios a sus hijos. Porque nosotros nacemos torcidos, no buscando a Dios. Nosotros nacemos queriendo placernos a nosotros mismos. Somos egoístas. Y los padres tienen que corregir esto en los niños desde que el niño sale de la barriga. Pensar que el niño sí es inocente y hermoso y esa joya de bebé, como los adoramos, pero esa joya de bebé tiene el potencial de ser un homicida, un abusador, o un hombre de bien, o una mujer que dé ejemplo, que sirva a otros. Todo depende de cómo nosotros influenciamos y corregimos esas malas mañas, ese mal que ya venimos trayendo con nosotros. Definitivamente, tú dices una gran verdad. El niño y todos nosotros nacemos con el pecado, ¿no? El pecado está en nosotros, pero es responsabilidad del padre y de la madre en las edades tempranas de su vida orientarles y guiarles hacia qué camino deben seguir. Omaida, ¿qué puedes tú aportar también finalmente sobre lo que crees tú que en cuanto a hablar un poquito más de detalle de estos desórdenes de personalidad que se pueden dar en la niñez? Porque muchos padres se quejan de que porque el niño
ven que es poco comunicativo, que el niño es muy tímido o que el niño es muy grosero o muy violento. ¿Qué opinas en cuanto a eso? Bueno, en eso tenemos que explicar, ver claramente cómo es el padre y cómo es la madre. Okay. Cómo el padre trata a su hijo, cómo el padre trata a su esposa, cómo la madre trata al padre y cómo la madre trata a su hijo. Entonces, según eso, el niño es el resultado de esa interacción que hay en casa, ¿no? Entonces, cuando vemos un niño con un desorden de conducta, es porque hay un problema. El niño, como tiene una mente concreta, no puede explicarse, no puede hablar como un adulto y decir y expresarse lo que siente. Tenemos que enseñarle nosotros lo que expresamos, lo que quieren expresar, porque a veces no lo saben. Entonces nosotros tenemos que enseñarle muy sencillamente al niño qué es lo que siente, qué es lo que quiere, por qué actúa así. Hablarle claramente y decirle, y sobre todo darle esa confianza y esa seguridad de que lo amamos. El amor. Eso es muy clave, Omaida. Yo pienso que cuando un niño siente la seguridad del amor de sus padres, es bastante probable que su personalidad va a ser estable, porque tiene esa confianza, esa protección, esa apertura de poder ser él mismo y saber que sus padres están ahí siempre para apoyarle y guiarle en cualquier duda que ellos tengan. Y tú, Yoconda, ¿qué puedes finalizar para terminar con esta pregunta? Sí, gracias, Olivia. Hoy en día, en esta sociedad posmoderna, como se llama, que vivimos, hay algo que se está viviendo que no lo vivimos nosotros en nuestra generación, en los 80 o generaciones pasadas. Okay. Y esto es que el niño es más pasivo físicamente porque tiene más entretenimiento tecnológico. Muy cierto. Entonces se aburre más fácilmente. Podemos ver, constatar hogares donde los niños pasan horas, 4, 5, 6 horas sentados enfrente de una computadora, un videojuego, el internet, lo que sea, y el niño de por sí tiene energías que tiene que explotar. Entonces, si el niño está aburrido y no tiene ese sentido de responsabilidad, no gasta sus energías jugando como nosotros lo hacíamos afuera, corriendo a las escondidas, lo que sea, no hay una rutina de actividad, esas energías que tiene se puede volcar en contra del niño y se puede usar mal o demostrar en agresividad, mal carácter, o hoy en día le llaman déficit de atención o déficit de esto y comenzamos a ponerles títulos y enfermedades a los que los niños por naturaleza deberían de ser, gozar su niñez, jugar, brincar afuera, obviamente no en los muebles, con todo esto hay reglas, no en la casa, no en la cama, no, todo esto obviamente los padres bajo la lógica y la supervisión, ¿no? Dónde los niños brincan, dónde juegan, todo, porque cuando los niños están sentados pasivos como que el padre o muchas personas pasan sentados en una oficina, uno siente el cuerpo. Ahora imagínense los niños que están en crecimiento, que necesitan actividad. Entonces hay que tener cuidado porque hay un aburrimiento en la vida de nuestros hijos. Claro que sí, tienes mucha razón en ese aspecto. Tenemos que hacer énfasis que los padres trabajan actualmente en esta sociedad, trabajan tan arduamente que vienen agotados al hogar y no tienen tiempo de dedicarle a los hijos. Entonces, ¿qué hacen? Les dan aparatos, la tecnología, le dan aparatos para que así los dejen ellos tranquilos y puedan ellos descansar. Pero eso está erróneo. Ese es erróneo porque están destruyendo las capacidades, las potenciales de los niños que tienen que desarrollarse en ese tiempo que es muy importante. Claro que sí, es muy, muy importante dedicarle tiempo a tus hijos cuando tú llegas después del trabajo y no para que no te molesten mandarlos al cuarto, que pasen tiempo viendo televisión o una película o en videojuegos. Finalmente no nos queda mucho tiempo, pero sí quisiera que tocáramos rápidamente la última pregunta que traía yo para este tema, que se trata sobre los retos que enfrentan los padres o madres solteros en esta sociedad, porque hoy en día es algo muy común y pienso que hablando de los roles en este tema que estamos tratando el día de hoy,
del rol del padre y de la madre. ¿Qué pasa en el caso de cuando se trata de un padre o una madre soltera? ¿Cómo ellos pueden actuar con los dos roles que se dan? Bueno, como dijimos en un principio, Dios nos ha dado a hombre y mujer, cada uno con sus roles, ¿no? Uh-huh. Pero en estos casos excepcionales, tenemos que, el Señor nos da una capacidad, hay ejemplos, muchos ejemplos de madres solteras que han dado muy buenos hijos, ¿no? Claro. Que son orgullo, Sí. porque se han esforzado, le han dado calidad de tiempo, ¿no? Uh-huh. Calidad de vida. Y les ha dado valores, les han enseñado. Pero es difícil, en estos últimos tiempos, los padres se sienten como culpables de no poder darle a los hijos una madre o un padre, ¿no? Por la ausencia que tiene. Entonces, esa culpabilidad la envuelve en darle una serie de cosas, o sea, les enseñan a ser materialistas, Uh-huh. que dándole cosas materiales, les enseñan a ser materialista, complacerlos en todo, los hace egoístas, como ya crecieron egoístas, los hace egoístas y los hace como merecedores de que ellos se merecen de todo. Entonces ellos crecen con ese pensamiento y cuando son adultos siguen con esa personalidad de que todos tienen el deber de darles el derecho de poder darles todo para ellos, y eso está mal. Uh-huh. Le hacemos un gran daño. Claro. Entonces es necesario que tanto la madre como el padre soltero deben de buscar apoyo, consejería, ¿no? Uh-huh. Para poder saber guiar bien a sus hijos y sobre todo saber, ¿no? Ser consciente de que están solos y que no son culpables, que se entregó esa situación, pero que hay que saber superarla, ¿no? Muchas gracias, Omaida. Yoconda, a ver si finalmente puedes tú terminar con el tema. Nada, solamente añadir es lamentable, ¿verdad? Muchos padres o madres terminan en una situación de criar a sus hijos solos, especialmente cuando el padre y la madre trabaja. Uh-huh. Después de un día largo de trabajo, venir a casa, tener que atender a los niños, hacer tarea con ellos, darle de comer y todo eso es bastante. Uh-huh. Yo les sugiero a estos padres que busquen ayuda, busquen apoyo, si hay familia afuera, abuelos, tíos, los hijos, los varones necesitan una figura paterna y tiene que proveerlo, sea un tío, un abuelo que esté constantemente en la vida del niño. Esto es muy importante. Hay ideas como donde amigas se pueden rotar días de babysitter uh-huh. para que la mamá pueda tener un tiempo de respiración, de descanso o salir a hacer compras o lo que sea. Pero hay muchas ideas que se pueden dar si esto es uno de los casos que hay necesidad. Muchas gracias, Yoconda y Omaida. Creo que hemos tratado de cubrir un poco el tema de roles de los padres en la crianza de los hijos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud que alguien quiera aportar, pueden visitarnos en nuestra página web iglesiaarmonía2.wixsite.com /página web. También tenemos un correo electrónico en el cual pueden también escribirnos y plantearnos cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Este correo es consejería.armonía1640@gmail.com. Muchísimas gracias por su audiencia. No sé si para finalizar, Yoconda, ¿quieres agregar algo más o si Omaida, no sé si cualquiera de las dos quiere cerrar el programa hoy? Bueno, gracias, Olivia. Solamente que las personas se sientan con toda la libertad de escribirnos, que no tengan pena ni vergüenza de hacer cualquier tipo de preguntas. Y es difícil para muchos quizás, ¿no? Para uno mismo, tratar de aplicar la Biblia a estas situaciones y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé un espíritu de humildad, porque no es que nos la sabemos todas, estamos nosotros también aprendiendo y queremos compartir lo poquito que sabemos y lo que hemos experimentado con otras personas, especialmente porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder ayudar a otros. Gracias, Olivia. Gracias, Yoconda y Omaida, nuevamente. Agradecemos a la audiencia. Gracias por permitirnos estar con ustedes y sobre todo pues que
aprendamos todo de estas charlas para que podamos dar una sociedad mejor en el futuro.